Ya. Cualquier duda, entonces, por favor, solamente me interrumpen con el micrófono, ya, porque voy a estar en la pizarra. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver. Ok. Ok. Bien, alumnos. En la última clase, nosotros habíamos comenzado a estudiar el concepto de onda mecánica, ¿verdad? Entonces, habíamos dicho que existían dos tipos de ondas mecánicas, ¿cierto? Las ondas transversales y las ondas longitudinales. Además, vimos que el concepto de movimiento armónico simple, ¿cierto? Se podía heredar para el caso de una onda armónica, ¿cierto? Una onda periódica, mejor dicho. Onda periódica, ¿cierto? ¿Sí? Vimos que una onda periódica era una onda que se producía, en el caso si fuera transversal, ¿cierto? Por pulsos regulares. ¿Ya? Entonces, vimos que nosotros podíamos recurrir a nuestro conocimiento, ¿cierto?, del movimiento armónico simple, ¿ya?, para determinar que la funcionalidad en el tiempo, ¿cierto?, de esta altura, que yo llamo I, ¿cierto?, la altura de un punto cualquiera, ¿cierto?, de la cuerda, en este caso, depende del tiempo, claro, porque esto se mueve, sube y baja, cada uno de estos puntos suben y bajan, ¿cierto?, tiene esta forma, ¿sí?, donde A es una constante, ¿cierto?, llamada amplitud, ¿cierto? Y se llama amplitud precisamente porque como coseno está entre menos 1 y 1, entonces el I, ¿cierto?, está entre menos A y A, ¿sí?, entre menos A y A. Por lo tanto, esto oscila entre menos A y A, ¿sí? Habíamos dicho también que esta cantidad, ¿cierto?, se llama frecuencia angular. ¿Ya? Está relacionada con la frecuencia usual, ¿cierto?, de esta forma. Es una cantidad que se usa mucho en el movimiento periódico, ¿cierto?, o movimiento armónico simple, ¿ya? En particular se usa en el movimiento circular, ¿sí? Entonces, yo les había dicho, y esto es muy importante, alumnos, que lo sepan, yo, si ustedes se fijan en el Moodle, yo subí dos apuntes, ¿ya? Uno que dice ondas mecánicas y otro que dice movimiento periódico, o movimiento armónico, por ahí. Ya. El de ondas mecánicas, el que nosotros estamos realizando ahora, ¿ya? Pero, en el caso del movimiento armónico, ¿ya?, el movimiento periódico, usted lo tiene que estudiar por su cuenta, ¿ya? Es un capítulo cortito y la idea es que el estudiante lo repase solo, ¿ya?, y se convenza de esta expresión que está acá. Ahora, tengo que decirles que en la segunda y última prueba que vamos a tener, uno de los ejercicios de la prueba está relacionado con este tema, ¿ya? Por lo tanto, le aprovecho de decir que usted debe estudiar esta parte, ¿cierto?, porque es necesario para la prueba, ¿de acuerdo?
O sea, un ejercicio viene de ahí, ¿no? Y fuera de perjudicarles, esto les ayuda, porque la verdad que es bastante sencillo el capítulo, ¿ya? Bastante simple de entender, no es para nada difícil. ¿Bien? Ya, entonces nos quedamos con esto. ¿Bien? Nos quedamos con esto. Entonces, habíamos quedado en la clase anterior, en la última clase, que nosotros para describir el movimiento de una onda transversal, como por ejemplo esta, ¿cierto? Ya habíamos dicho que en realidad lo que está ocurriendo aquí, hay una velocidad de onda, ¿cierto? Que es la velocidad con la que parecen moverse estos cerritos, ¿no? Pero también habíamos dicho que en realidad lo que está ocurriendo es que hay trocitos de cuerda, en este caso, si usted quiere ver, lo quiere ver como partículas, ¿cierto? Pedacitos de cuerda pequeñitos, que suben y bajan, que suben y bajan. Suben y bajan de acuerdo a esto. Está ahí de t en la altura. ¿Bien? Entonces, ya conocemos la relación funcional de la altura de los trocitos de cuerda, de las partículas, llamémosle, con el tiempo. ¿Sí? De hecho, si tú miras esta cuerda así de perfil, ¿cierto? Y si te fijas en un trocito de cuerda, lo que tú verías es que sube y baja, sube y baja, sube y baja, así. Como un movimiento, un típico movimiento armónico simple, ¿de acuerdo? Por eso tiene esa forma. ¿Ya? Ya. Sin embargo, también les había dicho yo que falta un ingrediente. Falta la dependencia que tiene la altura con X. ¿Sí? Con X. ¿Y cómo vemos esto? Bueno, podemos imaginar que ahí está el eje X, ¿cierto? Aquí está el eje Y. Entonces, está claro que cada punto, por ejemplo este, tiene una cierta X, por ejemplo, llamémosle X1, respecto a 0. Otra de estas tiene otra X, ¿sí? Está acá. Y esta tiene otra X, y esta tiene otra X. O sea, la posición de cada punto se fija con X, ¿sí? Por lo tanto, la altura, y aquí es donde viene la magia, digamos. La altura de un punto de la cuerda ahora tiene que depender también, además del tiempo, de X. ¿Ya? Además del tiempo tiene que depender de X. ¿Sí? Y esto, y digo la magia, porque sigue ocurriendo que si tú te fijas en un punto de la cuerda, este sube y baja. ¿Sí? Pero ahora yo quiero pensar en esta cuerda como una onda viajera, como algo que se está trasladando hacia la derecha. Pero no es que un punto se esté moviendo hacia allá, ya hemos dicho que eso no ocurre. Sin embargo, yo quiero que esta I, ¿cierto?, me dé cuenta de la propagación de la cuerda. Por lo tanto, lo que yo tengo que hacer es, de alguna manera, incorporar la dependencia, ¿cierto?, con X. Entonces, ahora necesito que sea un I de X, T. ¿Ya? Entonces, ¿cómo voy a hacer eso? ¿Cómo voy a hacerlo? ¿De acuerdo? Entonces, aquí donde viene, vamos a borrar aquí. Vamos a hacer un dibujo para tratar de entender cómo incorporar ese eje. No es una cosa muy fácil, ¿ya? Al menos no es tan intuitiva. Así que les voy a tratar de explicar lo mejor posible y probablemente, si usted no logra entenderlo la primera, no importa, ¿ya? Generalmente estas deducciones se entienden después. Solamente intenten captar la idea principal. ¿Bien? Entonces vamos a hacer un dibujito acá. Vamos a hacer un dibujito acá. XY, ¿cierto? Y vamos a imaginar una onda aquí, inicial, ¿cierto? Y entonces vamos a imaginar
vamos a imaginar que pasó un cierto tiempo t y la onda se ha movido, por eso lo voy a hacer aquí tachado, se ha movido una cierta distancia. Supongamos que desde aquí hasta acá. Entonces, nosotros sabemos que la onda se mueve con una velocidad constante. Eso lo sabemos porque ya dijimos que, dado un medio material, ¿cierto?, las ondas mecánicas se mueven con velocidad constante, ¿cierto?, como si fuera un movimiento rectilíneo uniforme, a través de ese medio, con una velocidad que depende solamente de las características mecánicas, ¿cierto?, del medio, características físicas. ¿Bien? Ya. Entonces, fíjese que supongamos que en este tiempo, donde yo mido acá, este punto, digamos, de la onda, llamémosle aquí un punto, no sé, es 1, ¿sí?, está medido en t igual a 0. Yo pongo mi reloj ahí en 0, pero no. Dejo pasar un tiempo, ¿cierto? Dejo pasar un tiempo, supongamos un tiempo t, ¿sí?, un tiempo t cualquiera, con tal que sea positivo, ¿sí?, y le vuelvo a sacar una foto a la onda, una foto, ¿sí?, y la onda habrá avanzado una cierta distancia, llamémosle x, ¿sí?, una cierta distancia x, ¿sí? Por lo tanto, como la onda avanzó esta distancia x, transcurrido un cierto tiempo t, positivo, entonces, con esta velocidad, que es constante, ¿cierto?, pues ustedes recordarán de física 1, que la velocidad, cuando es constante, es sencillamente la distancia dividido por el tiempo. Distancia de x dividido por el tiempo. Por lo tanto, el tiempo que ha transcurrido desde aquí hasta acá se puede escribir como x sobre d. X sobre d. ¿Sí? Bien, entonces este es el tiempo que ha transcurrido desde 0 hasta acá. Supongamos que dejamos pasar otro tiempo, ¿ya?, y le sacamos otra foto a la onda. Lo voy a hacer ahí tachado de nuevo. ¿Ya? Y nos preguntamos otra vez. Hacemos el mismo razonamiento. Aquí le podríamos llamar, no sé, T', ponerle un nombre. Entonces, este T', ¿cierto?, ¿cuánto valdrá ese T'? ¿Sí? ¿Cuánto valdrá ese T'? ¿Una idea? ¿Cuánto valdrá ese T'? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Alguien con alguna idea? ¿Cómo estará relacionado T' con esto, con T? Inmediatamente una cadena de masa especial, ¿ya? Entonces, lo primero que dice, mira, que esta cadena es masa especial. A ver, aquí es una zona delicada, ¿ya? Miren, si T' fuera el tiempo total, ¿ya?, el tiempo total que yo mido en algún instante t, digamos, positivo, ¿cierto?, entonces ese tiempo, cualquiera, tiene que ser el tiempo medido aquí, este t antiguo, ¿cierto?, menos x sobre t. ¿Ya? Y por eso, a ver, digo que es contraintuitivo, ¿ya? Porque los alumnos tienden a pensar que aquí debería ir siendo más, como de que yo debo sumar los tiempos, ¿ya? Pero en realidad, aquí, si tú lo piensas bien, aquí debiera ser la diferencia de los tiempos, ¿sí? ¿Ya? Debiera ser la diferencia de los tiempos. Cuando tu onda, ¿ya?,
Cuando tu onda avanza hacia la derecha, aquí va a haber un signo menos. ¿Ya? Este razonamiento, insisto, no es intuitivo, ¿ya? No es intuitivo, tienes que pensártelo varias veces. Lee bien el apunte hace un razonamiento distinto, porque él dice, bueno, este en t igual a 0, y él dice, vaya hacia atrás, y si tú vas hacia atrás, extrapolas hacia atrás, te queda un poquito más claro el signo menos, pero a mi juicio tampoco está tan claro en el apunte. ¿Ya? Lo que sí está claro, y eso quiero que lo pienses bien, que este signo menos pone en evidencia de que t', el tiempo total, puede ser 0, ¿sí? Porque si t vale x sobre b, esto es 0. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, piénsate bien en esto. Por ahora solamente me voy a centrar en la forma matemática. Y fíjate una cosa. Si la onda, como vamos a ver más adelante, se mueve hacia la izquierda, entonces este signo tiene que ser más. ¿Sí? Como vamos a ver. ¿Ya? Entonces, esto me va a servir a mí para armar, ¿cierto?, la función de onda, que es lo que estoy buscando. La función I de x, t es la llamada función de onda. ¿Sí? O si quieres, tú puedes ver esto. Si tú despejas este t, ¿cierto?, lo puedes ver como t' más x sobre b. Y lo puedes ver como si fuera una suma de tiempo, ¿no? Pero insisto, este razonamiento es un poco contraintuitivo. De hecho, hay una forma de llegar a esto mediante un razonamiento más complicado. El libro, creo yo, que trata de hacerlo simple, pero al mismo tiempo también lo complica un poco, ¿no? Pero por ahora eso no es relevante, ¿de acuerdo? Ya. Entonces, nos quedamos con esto. Nos quedamos con esto. Entonces, ahora, nosotros voy a dejar esto aquí guardado. El tiempo de' va a ser t menos x sobre b. Ya. Entonces ahora, simplemente, volvemos a lo que tenemos por ahora, ¿no? Y estamos construyendo el I de x con t, ¿cierto? Y habíamos dicho que tenía esta forma. ¿Sí? Habíamos dicho que tenía esta forma. Entonces, fíjense ahora, aquí es donde viene la magia. Este tiempo que está acá no puede ser cualquier tiempo, ¿ya? Este tiempo tiene que ser un tiempo cualquiera, por ejemplo, prima, ¿sí? O sea que en el fondo, lo que te necesito yo es que este tiempo tiene que ser cambiado por t menos x sobre b. Se desdobla, ¿no? El tiempo se desdobla. E insisto, no es necesario que tú comprendas cabalmente lo que se está haciendo aquí, porque este razonamiento viene digamos, de algo más grande, y aquí cuando intentamos hacerlo simple, parece que es como un poco truculento, ¿no? Ya. Pero te vas a dar cuenta que más adelante lo vas a entender. Entonces, ¿cómo nos va quedando? Así. A coseno, ¿cierto?, omega sobre t menos x sobre b. ¿Sí? Simplemente reemplacé t por t menos x sobre b. Lo desdoblé. Entonces esto es a coseno, ¿cierto?, de omega t menos omega sobre b x. ¿Sí? Eso tengo hasta ahora, ¿no? No he hecho nada, simplemente separé términos aquí. Pero, ¿qué es lo que es b? ¿Ya? Ya dijimos, ustedes ya saben, ¿cierto? Incluso desde el laboratorio se sabe que esta b se puede escribir como la raíz, ¿cierto?, de la tensión partido por mu.
Esto lo vamos a deducir después cuando veamos la ecuación de onda, ¿cierto? Esto lo vamos a deducir después. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que es v, la velocidad, desde el punto de vista puramente cinemático? ¿Ya? No desde el punto de vista dinámico, porque esta velocidad es una velocidad desde el punto de vista dinámico, con tensiones, con masa, ¿cierto? En Newton, en el fondo. Pero la velocidad se puede, digamos, entender en términos de cinemática solamente, vale decir, esta velocidad se puede, digamos, entender como distancia dividido por un cierto tiempo. Eso es lo que es la velocidad cuando es constante, ¿sí? Cuando es constante. ¿Ya? Entonces, la pregunta es, ¿qué distancia y qué tiempo? Esa es la gran pregunta. ¿Sí? ¿Qué distancia y qué tiempo? Entonces, para saber eso, vamos a hacer un dibujito acá. Hacer un dibujito. Vamos a hacer un dibujito acá. Recordemos que estamos en una onda periódica, ¿sí? Por lo tanto, vamos a tener una cosa más o menos así. ¿Ya? Ya. Si tenemos una onda periódica, en este caso transversal, vamos a tener cerritos equiespaciados, ¿sí? Vamos a tener cerritos iguales y equiespaciados. ¿Ya? Distanciamos una distancia constante. Entonces, vamos a definir la longitud de onda como la distancia que hay desde un punto cualquiera de un cerrito al siguiente cerro, a su homólogo, ¿cierto? A su homólogo. Entonces, por ejemplo, supongamos que elegimos este punto, el punto más alto. ¿Cuál es su homólogo en el siguiente cerro? Este. ¿Sí? Entonces, esta distancia que hay entre estos dos puntos, yo la voy a definir como la longitud de onda o lambda, en adelante. ¿Bien? Elijamos otro punto, por ejemplo, cualquiera, por ejemplo este. ¿Cuál es su homólogo? No es este, no, su homólogo está aquí. Ese es el homólogo en el siguiente cerro. Entonces, esto también es lambda. También es lambda. Y así, yo puedo definir cualquier punto, por ejemplo este, su homólogo, ¿cierto? Estará aquí, y este también entonces es lambda, es constante, ¿no? Si la onda no fuera periódica, el lambda no sería constante. Por ejemplo, una onda que no es periódica sería una cosa así. ¿Sí? A veces se estira, a veces se encoge, ¿cierto? Eso ya no sería periódico y claramente el lambda ya no sería constante. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, ya. Por lo tanto, si yo observo, lambda es la distancia que recorrería un punto, digo que recorrería, ¿cierto? Cuando se completa un ciclo. ¿Ya? ¿Me explico? Por ejemplo, parémonos aquí. Imaginemos que hay un punto, no lo hay, pero imaginemos que este punto se mueve. Fíjate que para llegar al siguiente punto se completa un ciclo completo. Se parte de este punto y se llega al mismo punto, pero en el cerro del lado. ¿No? Lo mismo acá. Si elijo este punto, camino y completo el ciclo. Lo mismo acá. Parto aquí y completo el ciclo. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que lambda es la distancia que tiene que, entre comillas, recorrer un punto, o la distancia que tiene que recorrer la onda, ¿cierto? Porque este punto, si yo, recuerde que la onda es viajera, así que este punto virtualmente se mueve para acá, no es que se mueve. Oye, sabes que no se mueve, sabes que solo sube y baja, pero al avanzar la onda, yo puedo pensar que este punto se movió, digamos, hacia acá, hacia arriba. Lo puedo concebir de esa forma, ¿no? Entonces, este
punto recorrió una distancia lambda transcurrido un cierto tiempo, el tiempo en el cual la onda se completó un ciclo, ¿sí? El tiempo que la onda tardó en cumplir un ciclo completo. Y ese tiempo tiene un nombre, se llama periodo, ¿sí? Ya lo habíamos dicho, y se simboliza con la letra T mayúscula. ¿Bien? Por lo tanto, la velocidad es la distancia lambda en un periodo. O sea, en este caso la velocidad es la distancia, que es lambda, dividido por el periodo. ¿Sí? Y nosotros sabemos que 1 partido por el periodo se define como la frecuencia. Así que, felizmente, la velocidad es lambda f. Insisto, esta velocidad es cinemática, deducida, ¿cierto? A través de digamos, argumentos cinemáticos únicamente. Y esta misma velocidad, lambda f, es igual a esto. Es el mismo número, tiene que darte lo mismo, ¿de acuerdo? Ya, por lo tanto, si yo ya sé que la velocidad es lambda f, ¿sí? Entonces puedo reemplazarla aquí. ¿Ya? ¿Y qué nos quedaría entonces? Voy a hacerlo aquí arriba. Entonces tenemos que borrar aquí. Vamos a borrar aquí. Entonces tenemos que el i de x, t es a, ¿cierto? Coseno de omega t menos omega sobre b por x. Eso teníamos, ¿sí? Eso teníamos. ¿Ya? Entonces ahora reemplacemos lo que sabemos. Tenemos que i de x, t, ¿cierto? Es a coseno omega t, ¿cierto? Menos, fíjate, el omega, tú sabes, recordemos que sabemos que el omega es 2pi por f, 2pi por la frecuencia. Ya lo sabíamos. Y la velocidad, acabamos de demostrar que es lambda por f. ¿Sí? Entonces veamos qué ocurre acá. Acá. 2pi f partido por lambda f. Por x. ¿Sí? Entonces fíjate que aquí se me van las frecuencias, ¿ya? Y te queda 2pi partido por lambda x. Voy a anotarlo aquí. 2pi partido por lambda x. ¿Sí? Eso es lo que hay. Ahora, recordemos, no sé si usted sabía, que la función coseno de x, ¿cierto? Es una función par. ¿Ya? Es par. ¿Qué significa eso? No sé si ustedes saben qué es lo que significa una función par. Una función par significa, por ejemplo, supongamos una función f de x. Si f de x par significa, ¿ya? Significa que si yo el x lo cambio por menos x, entonces la función no se ve alterada. No se ve alterada. Ejemplo, bueno, el ejemplo más obvio de todos es f de x igual a x cuadrado. ¿Sí? Si yo cambio x por menos x, ¿cierto? Voy a obtener menos x al cuadrado, y eso es lo mismo que x cuadrado, y eso es f de x.
Por lo tanto, f de x cuadrado es par. ¿Sí? También lo va a hacer x a la cuarta, x a la sexta y x elevado a cualquier número par. ¿Ya? ¿De acuerdo? Por otro lado, una función impar, ya usted se lo está imaginando, si f de x es impar, significa, ¿cierto?, que si yo hago el cambio x por menos x, lo que me va a salir es un signo menos afuera. ¿Ya? Ejemplo, función x cubo, ¿cierto? X cubo es impar, claramente, porque si yo hago x de menos x, va a quedar menos x al cubo, ¿cierto? Y eso es menos f de x. Por lo tanto, x al cubo es impar. ¿Ya? Bueno, así también, la función coseno es una función par, ¿sí? De hecho, tú puedes demostrar muy fácilmente que coseno de menos x es lo mismo que coseno de x, no cambia, ¿ya? Coseno es par. Pero seno es impar. Seno es impar. ¿Ya? Hay que tener claritas estas cosas cuando uno estudia ondas mecánicas. Ya, como aquí yo tengo un coseno, ¿ya? Yo puedo entonces hacer negativo esto y no pasa nada. No me sale ningún signo. El coseno se come el signo menos. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa esto? Significa que ya que coseno es par, entonces yo puedo invertir esto que está acá, lo cual me saldría un menos 1, pero no importa porque el coseno se lo como, porque es par. ¿Sí? Así que puedo invertir lo que está aquí sin pagar ningún precio. Es gratis. ¿De acuerdo? Es gratis. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, tenemos coseno de 2pi partido por lambda x menos omega t. Y no pasa nada. ¿Ya? No pasa nada porque es par. ¿Ya? Bien, ahora, a este numerito que está acá, a ese numerito le vamos a llamar K. Este K, en adelante, definido de esta forma, se va a llamar número de onda. Número de onda. ¿Ya? Note las unidades que tiene K. Si lambda es una distancia, se mide en metros, en el sistema internacional, y 2pi no tiene unidades. Por lo tanto, las unidades de K es 1 partido por metro. ¿Ya? Ojo con eso. Ojo con eso. ¿Ya? Entonces, este número de onda va a caracterizar lambda, va a tener que ver con lambda únicamente. ¿Ya? Entonces, voy a colocarlo aquí en honor al espacio, colocarle K. ¿Ya? Esta es entonces la función de onda que estábamos buscando, ¿ya? Con la que vamos a trabajar, ¿de acuerdo? Esta es la función de onda con la que vamos a trabajar. Bien. Esa es la que estábamos buscando. Esto va a ser una onda, esta va a ser la función de onda que representa una onda viajera que se mueve hacia la derecha. ¿Sí? O sea, esto es una onda viajera hacia la derecha. Como yo ya les había dicho, ¿qué pasa si la onda viene de derecha a izquierda? Si viene hacia la izquierda. Bueno, en ese caso, ¿cierto? La única diferencia que va a haber si usted hace razonamiento hacia atrás, la única diferencia es que este signo menos va a cambiar por un signo más. Entonces me quedaría de esta forma. Entonces esto sería una onda viajera
hacia la izquierda. Esto le es un poco familiar a usted porque cuando nosotros vimos onda estacionaria, en el laboratorio, digo, lo que en realidad hicimos fue sumar una onda viajera hacia la derecha, que es esta, con una que viene de regreso hacia la izquierda, con la misma amplitud K y omega. ¿Sí? Y ahí se formó la onda estacionaria. ¿De acuerdo? Ahí se formó la onda estacionaria. Así que, bueno, por si se lo están preguntando, aprovecho de contarles, ¿ya? Solo tuvimos un estudiante en nuestra única sesión de laboratorio. Los que no pudieron venir por cualquier razón, no se preocupen, porque yo tengo un video asincrónico que hice de esto hace un año, creo, un video antiguo, asincrónico, que explica el experimento, ¿de acuerdo? Así que yo lo voy a subir igual, lo voy a subir para que todavía no estamos claros si podemos hacer otra sesión de laboratorio. Igual es difícil porque el semestre se nos viene encima y tenemos los grupos copados, ¿cierto? Tenemos varios, nosotros somos un solo grupo, pero hay muchos grupos en paralelo. Así que lo que yo creo que podemos hacer es, yo les puedo subir ese video, ¿cierto? Y ustedes pueden empezar con el informe, ¿sí? Con el informe. Ok, ya, así que cualquier cosa me preguntan, ¿ya? Yo creo que les voy a tener que subir los datos también experimentales y para que puedan hacerlo, ¿bien? ¿De acuerdo? Ya. Bien, alumnos, entonces, ahora que ya tenemos la forma de la función de onda, tenemos que sacarle el jugo y estudiarlo al máximo, ¿ya? Todo lo que podamos. Entonces, vamos a ver. Entonces, nuestra función de onda está de esta manera. Seno de kx menos omega. ¿Ya? Entonces, no olvidar nunca, alumnos, que esta I que está acá es la altura de un trocito de cuerda, de una partícula, ¿sí? Esa altura tiene una cierta posición y tiene un cierto tiempo, ¿sí? Ya. Entonces, ¿qué representará, cierto? Esta función de onda? ¿Cómo puedo yo estudiar esta función de onda por separado? ¿Ya? Vale decir, supongamos que yo quiero graficar, ¿cierto? Esta I de I, ¿cierto? En distintas situaciones. Supongamos que yo digo, ok, esta I depende de X y depende de T. Entonces, ¿qué pasaría si yo la decido estudiar, digamos, por sección? Vale decir, decido estudiarla solamente su dependencia en X y solamente su dependencia en T. A ver qué obtengo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, yo digo, saquemos una foto, ¿sí? Supongamos que yo tengo la onda aquí, ¿cierto? Y yo le saco una foto a la onda, una onda viajera. ¿Qué significa sacar una foto? Significa capturar la onda en un tiempo fijo. Por ejemplo, en 2 segundos yo voy a sacar una foto y tengo esa onda ahí, por ejemplo, en este momento. Le saco una foto. Le puedo sacar una foto, no sé, por 5 segundos y la onda se habrá movido. En 6 segundos se habrá movido un poquito más. ¿Ya? Entonces, sacar una foto significa dejar el tiempo constante. ¿Sí? Entonces,
sacamos foto, ¿cierto? Esto implica que el tiempo va a ser constante. Va a ser una foto, ¿sí? Es como que congelé la imagen, ¿ya? Congelé la onda. Entonces, si el tiempo va a ser constante, puede ser cualquier constante, cualquiera. 5, 10, 20, 30, lo que tú quieras. Y dado que omega también es constante, porque la frecuencia es constante, porque es una onda periódica, ¿cierto? Entonces, esta cantidad que está acá es constante, ¿ya? Entonces, omega t es constante. Y puede ser cualquier constante, yo la puedo elegir a voluntad, no pasa nada. Entonces, ¿para qué voy a elegir una constante difícil si puedo elegir la más fácil de todas? ¿Qué es 0? ¿Eh? Podría haber elegido 1, 2, 3, da lo mismo, hubiera llegado al mismo resultado. Si elijo 0, voy a llegar al resultado más rápido, ¿no? Por lo tanto, con lo que me quedo con la foto es con I de X, y aquí va a ser un T igual a 0, va a ser A coseno de KX. ¿Sí? Y esa función yo la conozco, porque yo ya conozco cómo es la función coseno. Empieza en A, ¿cierto? ¿Cierto? Y oscila entre menos A y A, ¿cierto? Entre menos A y A. Este es A y este es menos A, ¿cierto? Oscila. ¿Sí? Entonces, lo que yo tengo acá es una foto de la onda viajando. Yo congelé la onda y ahí está, una foto. ¿Qué representa en este gráfico la distancia entre dos cerritos sucesivos, por ejemplo? Claramente representa lambda, ¿sí? Porque es una onda congelada. ¿Sí? Son lambda. Ahora, ¿qué pasaría si hacemos un gráfico? Voy a borrar aquí mejor. Pero ahora hacemos al revés. Ahora hacemos que el X sea constante. O sea, vamos a hacer que KX sea constante. Y como, de nuevo, ya que es una constante y la puedo elegir, ¿por qué no elijo la más fácil de todas? ¿Sí? Entonces, el I, ¿cierto? Ahora va a ser el I en X igual a 0 y en un T cualquiera, ¿cierto? Va a ser A coseno, fíjate, de menos omega t, ¿cierto? Pero recuerda que la función coseno es par, así que se come el menos, así que en el fondo este menos da lo mismo, lo puedo hacer positivo, se lo come, porque es par, ¿no? Ya, entonces fíjate que ahora no hay dependencia con X, solamente dependencia con el tiempo. ¿Qué es lo que significa esto físicamente? Significa que si yo tengo la onda aquí, ¿cierto? Yo voy a fijarme en una posición fija, en este caso elegí el 0. Por ejemplo, supongamos que este es igual a 0. ¿Ya? Solamente me voy a fijar en este punto, por ejemplo, y voy a ver cómo este punto cambia en el tiempo. Y ya sé lo que va a ocurrir. Lo mismo sigue de perfil, este punto sube y baja, sube y baja, sube y baja. Como en el movimiento armónico simple. Entonces, si yo hiciera un gráfico, ¿ya? Si yo hiciera un gráfico aquí, para esta I, ahora en función del tiempo, ¿cierto? Esta función, ya sé cómo es, de nuevo, no es una función que oscila entre menos A y A, ¿cierto? Pero aquí hay que tener cuidado. Este gráfico, I versus T, no es una foto de una onda como en el caso anterior, ¿ya? Esto no es foto de onda. No es una foto de la onda, ¿ya? Esto es simplemente un gráfico que muestra cómo varía un punto fijo de la cuerda en el tiempo. O sea, está diciendo que sube y baja entre un punto máximo A y un punto mínimo menos A, ¿ya? Y de nuevo, para hacer una analogía con lo que vimos recién, ¿qué representa en este caso la distancia entre dos cerritos? Ya no representa el lambda, representa el periodo. El periodo sería la distancia entre dos cerritos acá, porque es el tiempo que ha transcurrido
en completar su ciclo. ¿Sí? Así que es bastante obvio, ¿no? ¿Ya? ¿Dudas hasta acá? ¿Dudas? ¿Alumnos? ¿Dudas? 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 ¿No? Ya. Sigamos. Ok. A ver. Quiero que pensemos en el siguiente experimento mental. Supongamos que hay una onda viajera. Vamos a fijarnos en un cerrito solamente. ¿Ya? Este experimento mental, quiero que lo pienses bien, porque es como una especie de paradoja. ¿Ya? Es como una cosa rara que está ahí. Quiero que te lo pienses, te lo voy a explicar. Esto el apunte no lo explica muy bien, ¿ya? O lo ignora. ¿Ya? Pero quiero que lo pienses, porque es un experimento para que tú lo pienses. ¿Ya? Bien, supongamos que tú estás aquí en la Tierra, parado en reposo, ¿ya? Quieto, y tú ves esta onda pasar con una cierta velocidad. ¿Sí? Entonces, tú dices, bueno, ¿cuál es la función de onda de esta onda? Esta que está aquí. ¿Sí? Ningún problema. Pero, ¿qué pasaría si tú te pones a correr, a trotar, digamos, con una cierta velocidad B, que es la misma velocidad que lleva el cerrito de onda? Entonces, ¿qué es lo que verías? Esa es la pregunta. ¿Cómo sería la onda para ti ahora? ¿Cómo sería la onda para ti? ¿Te lo puedes imaginar? Si tú vas corriendo a la misma velocidad de la onda, ¿cierto? Para ti ya la onda no es viajera, porque la onda iría al lado tuyo, ¿no? Y no se movería, y te acompañaría. Y por lo tanto, para ti, ¿cierto? Para ti, la onda está congelada. Tú ves un cerro, efectivamente ves el cerro, ¿ya? Pero no lo ves moverse, lo ves quieto. Imagínate tú ir corriendo y ver la cuerda, un cerro, pero ese cerro está quieto, ¿ya? Como sería como magia, ¿no? Entonces, eso es interesante. ¿Por qué? Porque si tú ves un cerro que está quieto, ¿cierto? Significa que no hay dependencia con el tiempo ni con X. Por lo tanto, para ti, ¿cierto? Todo esto que está acá, que te paso el dato, todo lo que está dentro del coseno de una onda viajera tiene un nombre. Todo esto que está aquí se llama fase. Vale decir, kx menos omega t, eso se llama fase. ¿Ya? Para ti, la fase es constante. Es constante porque no hay variación ni en el espacio ni en el tiempo. Para ti la onda está congelada. ¿Ya? Tú que vas corriendo con esta velocidad. Entonces, fíjate, ¿qué pasa si esta expresión que está acá yo la derivo respecto al tiempo? ¿Ya? Entonces, la derivada de K es una constante. Entonces me quedaría K, voy a hacerlo en negro aquí para que se vea bien. La derivada sería K por dx a t, ¿cierto? Menos el omega es constante, la derivada de t es 1, menos omega, y la derivada de una constante es 0. Eso ya lo sabemos. ¿Okay? Entonces mira lo interesante que pasa aquí. ¿Qué te queda? Te queda K por dx a t igual omega. Y si paso dividiendo el K, me queda dx a dt igual a omega sobre K. Pero, ¿qué es lo que es dx a dt? ¿Qué es dx a dt?
de x a dt es una velocidad. Eso usted lo sabe de física 1. Pero es una velocidad de algo que avanza en x. ¿Sí? Tú sabes que esto es un x2 menos x1, infinitesimal, y esto es el tiempo transcurrido. Por lo tanto, de x a dt es algo que se mueve en el sentido del eje x positivo. Y entonces, esta expresión te está diciendo que la velocidad de algo que se mueve en x positivo es omega sobre k. ¿Pero qué es omega sobre k? Omega, acuérdense que es 2pi por la frecuencia. ¿Y qué es k? Acabamos de ver, 2pi partido por lambda. Se te va los 2pi y te queda lambda f. Es la velocidad cinemática que habíamos definido como la distancia partido por tiempo. ¿Ya? Entonces, tú puedes ver otra forma de deducir que la velocidad de la onda es lambda f, pero este método es un poquito más esotérico, aunque mucho más lindo porque es un método más físico. ¿Ya? Recuerden que nosotros vimos que lambda f era la distancia dividida por el tiempo. ¿Ya? Pero aquí tú tienes otra forma de verlo, y ¿por qué te lo quiero decir? Porque es interesante cómo tú, imaginando cosas, puedes deducir las relaciones que están aquí. ¿Ya? Bien. Ok. Vamos entonces a... Vamos a estudiar, ¿cierto? ¿Cómo estoy colaborando? Ya. Vamos a estudiar ahora ya. Algunas consecuencias de esta función de ondas. Primero, ¿qué representará esto? ¿Ya? Acuérdese que I, insisto, I es la distancia, la altura, ¿cierto?, de un cierto puntito en un cierto instante de tiempo. Eso sí. Por lo tanto, ¿qué será de I a dt? Y note que estoy usando el símbolo de derivada parcial, no total. ¿Por qué? Simplemente porque tengo una función de dos variables, x, t. Entonces, si quieres derivar solamente respecto al tiempo, manteniendo la x constante, tengo que usar una derivada parcial. ¿Bueno? Ya. ¿Pero qué representa esto? Cualquier cosa que varía con el tiempo, y yo lo derivo, es la velocidad en esa dirección. ¿Sí? Por lo tanto, lo que representa la derivada parcial de I respecto al t, al tiempo, no es otra cosa que la velocidad de este punto, ¿cierto? Yo elijo un punto y este puntito está a una cierta altura, y si yo saco de I a de t, va a ser la velocidad que tenga este punto, por ejemplo, apuntando hacia arriba. ¿Sí? La velocidad en I. ¿Sí? La velocidad con la que el punto sube, o quizás viene bajando, ¿ya? Va a depender de esta función. ¿De acuerdo? Ya. Pero derivemos esta función respecto a t. La derivada de coseno es menos seno. Entonces, menos a seno de kx menos omega t, pero tengo que derivarlo de adentro. Estoy derivando respecto al tiempo, así que lo de adentro aquí es menos omega, ¿cierto? Y por lo tanto, este menos omega multiplica esto y te queda menos omega, por eso te queda más. Eso sería a omega seno de kx menos omega t. ¿Sí? Bien. Bueno. Entonces ahora tú puedes intuir qué pasa ahora si yo calculo la segunda derivada de i respecto a t. Esto va a ser la aceleración del punto, porque la aceleración es la derivada de la velocidad, o, lo que es lo mismo, la segunda derivada de la posición respecto al tiempo. Así que si yo vuelvo a derivar eso, la derivada seno vuelve a ser coseno, te queda a omega coseno de kx
menos omega t, pero ahora tengo que multiplicar por menos omega, regla de la cadena. Entonces me va a quedar aquí menos a omega cuadrado coseno de acá x menos omega t. Pero a coseno de kx menos omega t es i. Es i. Por lo tanto, esto es, la aceleración resulta ser menos omega cuadrado i. Y este resultado es interesante, ¿ya? Fíjate que la aceleración de un punto en el eje y, ¿cierto?, es proporcional al desplazamiento de ese punto, pero con un signo menos. ¿Qué significa eso? Significa que el vector aceleración del punto apunta en la dirección opuesta al desplazamiento. ¿Qué significa esto en la vida real? ¿Ya? Significa simplemente que cuando tú tienes, voy a dibujarlo donde aquí les va a quedar clarito. Si tú tienes aquí, bueno, el eje X, ¿cierto? Si tú tienes, por ejemplo, este punto, en este punto el desplazamiento y es positivo, ¿sí? Positivo. Entonces, como es positivo, el omega cuadrado, por supuesto que es positivo, pero acá hay un menos. Por lo tanto, la aceleración está apuntando, la aceleración de este punto tiene que apuntar hacia acá. La aceleración vale decir la fuerza. O sea que hay una fuerza que jala este punto hacia acá. ¿Qué pasa, por ejemplo, en este punto? En este punto, el I, este es negativo. Y menos con menos te da más. Por lo tanto, la aceleración en este punto es hacia acá, la fuerza. ¿Sí? Y así sucesivamente. Entonces, ¿qué te quiere decir esto? Quiere decir que hay una fuerza restauradora aquí. Si el punto sube, la fuerza lo quiere tirar para abajo. Y una vez que baja, lo quiere tirar para arriba. Y eso hace que el punto siga. ¿Sí? Hay una fuerza restauradora. ¿Bueno? Y eso es lo que nosotros de lo cual vamos a estudiar, ¿cierto?, esta fuerza restauradora para poder deducir la fórmula que hemos estado hablando, alargando tanto tiempo, pero no la hemos deducido. La fórmula de la velocidad a la Newton, ¿ya? Con la tensión y el momento. ¿Bien? Ya, entonces lo quiero dejar hasta acá. No les quiero saturar, ¿ya? Mañana no hay clase el jueves. Acuérdense que les debo una clase, ¿ya? Esa clase está pendiente. Yo creo que la voy a hacer de ejercicios, ¿ya? Para que ustedes para que ustedes aprovechen esa clase como ejercicio, ¿ya? Como si fuera una clase extra. En realidad no es extra porque la debo, pero bueno. Recuerden que nosotros tenemos privilegios porque somos más antiguos, así que tenemos 3 clases a la semana versus rediseño que tiene solamente 2 a la semana, ¿sí? Así que estamos bien con el número de clases, ¿ya? Vamos a ver los del laboratorio, ¿cierto? Yo voy a subirles un video probablemente sincrónico, antiguo, ¿ya? El experimento siempre ha sido el mismo, ¿ya? Y probablemente con los datos, ahí vamos a ver cómo lo hacemos, ¿bien? Hay un compañero que fue al laboratorio, entonces él tiene su grupo, ¿cierto? Así que él obviamente puede compartir los datos. Miento, no fueron 2 alumnos, fueron 2 alumnos, no solamente uno. Fueron 2 chicos y ellos fueron un grupo, ¿ya? Así que ya hay un grupo que tiene datos, ¿de acuerdo? Así que déjenme determinar si ellos pueden, tal vez ellos puedan compartir los datos, ¿no? A ver. Mejor, a ver. ¿Quién de aquí? Esteban Tazara creo que fue, ¿cierto? Esteban, usted fue al laboratorio, ¿verdad? Sí, profe. Ya, ¿y quién era su compañero, Leandro? Bastián. Bastián, ya. A ver, hagamos una cosa, alumnos, porque yo podría, digamos, para quienes no pudieron hacer el laboratorio, voy a preguntar a ver qué se puede hacer, si es que se puede hacer otra sesión, pero como les digo, lo veo medio difícil. Entonces, me gustaría saber si ustedes pueden compartir los datos que sacaron Esteban y su compañero, ¿cierto?
¿Pueden ustedes compartir los datos con los demás para que ellos puedan hacer su informe? Ustedes, no había problema en eso, ¿verdad? No, no, ni un problema. Ya. Entonces, hagamos eso. Yo voy a preguntar primero si vamos a hacer algún laboratorio rezagado, ¿ya? Pero lo veo difícil porque estamos atochados en tiempo. Así que voy a ver eso y si no, les voy a pedir que compartan los datos, ¿ya? Porque quiero que sean datos reales. Porque no saco nada que darle datos muy buenos y la idea es que sean datos que tengan errores humanos, porque eso también es importante. Lo del laboratorio es importante para ver cuáles son los errores y poder interpretarlos. ¿De acuerdo? Eso me interesa más que salgan todas las curvas geniales, todo impecable, eso no es tan importante. ¿Bueno? Entonces, déjenme consultar y vamos a. Y les aviso. ¿Ya? Obviamente, por favor, estén atentos al momento, porque yo les voy a mandar mensajes de la situación para ver cómo se va. ¿Bien? Eso, ¿ya? Eso. ¿Preguntas? ¿Preguntas finales? ¿No? ¿Se escucha bien, no? ¿Se escuchaba bien la clase? ¿Veían el sonido, no? ¿Se escuchaba bien el sonido? Se escuchaba bien. Ya, chiquillos, nos vemos entonces el día jueves. Traten de estudiar, están todos los apuntes subidos. Esta materia es más simple que la anterior. A los alumnos les suele ir mejor en esta prueba. Así que, eso, cualquier cosa de correo, dudas, simplemente me avisen. Estén atentos que voy a estar subiendo un material por ahí de la web. Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego, profe. Chao. Chao, Chao, profe. chao, chao.